Aunque una guerra nuclear sin duda resultaría devastadora para todo el mundo y definiría el fracaso colectivo de la humanidad como especie, algunos lugares del planeta sí podrían mantenerse a salvo de buena parte de la destrucción acaecida en un evento así, por lo menos mientras las bombas caen, pues ya librarse por completo de toda la contaminación radioactiva que posteriormente inundaría al planeta poco a poco sería una historia diferente. Este tipo de ubicaciones son aquellas que carecen de objetivos militares y grandes centros. Los monstruos han salido y traen consigo todo un arsenal que pondrán a las líneas enemigas de Rusia a temblar. Estos tanques desatarán un infierno, el cual Zelensky no podrá controlar. No es... Entre la noche del 18 de julio y la madrugada del 19 de julio de 2023, las fuerzas aeroespaciales rusas y la flota del Mar Negro lanzaron un ataque de armas combinadas de alta precisión que devastó la ciudad portuaria de Odessa, pero también los puertos de Nikolayev al sur de Ucrania. Los principales objetivos de los ataques rusos fueron depósitos de armas y municiones en el sector industrial de Odessa y de Nikolayev, así como infraestructura portuaria de ambas ciudades, pero especialmente de Odessa, destacando los últimos ataques por su ferocidad, nunca vista en lo que va de la guerra. Sin embargo, también se confirmó la presencia de bombarderos de las fuerzas aeroespaciales rusas, lanzando misiles de crucero, y por supuesto, también se lanzaron drones Shahed 136 que ayudaron a confundir y destruir las defensas antiaéreas de los ucranianos. Y es que estos extensos ataques tienen el sello distintivo del general Armagedón Sergei Surovikin, que lejos de estar preso, como fantaseaban los ucranianos, ahora está coordinando una serie de ataques bastante intensos contra estos puertos ucranianos y la verdadera... Mientras las fuerzas armadas ucranianas se ven superadas en diversos puntos estratégicos del Donbass, como Advitka, Kupiansk y Marinka, sus fuerzas aún siguen lanzando encarnizados ataques contra la ciudad de Bakhmut, que actualmente es controlada en su totalidad por el ejército ruso. Y es que, por supuesto, el que Zelensky dijo que era un pueblito sin importancia y una victoria insignificante para Rusia, sigue consumiendo los recursos ucranianos, y los ucranianos, por alguna razón, se siguen aferrando a ese pueblito sin importancia. Y es que de nuevo, Bakhmut se ha convertido en una batalla de desgaste a favor de Rusia, donde los generales de la OTAN siguen lanzando oleadas de carne de cañón contra las defensas rusas en la ciudad, con la esperanza de debilitarlos y finalmente poder penetrar a posiciones más ventajosas. Finalmente ha ocurrido, y el pasado 20 de julio de 2023 se ha confirmado el uso de bombas de racimo por parte de Ucrania, o más bien, proyectiles de artillería con ojivas de racimo, que en otras palabras son proyectiles de artillería de 155 milímetros que portan en su interior granadas antiblindaje y antipersonales. Así lo ha confirmado el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, que destacó que Ucrania ha comenzado a utilizar municiones de racimo proporcionadas por los Estados Unidos hace 7 días, destacando que su transporte se realizó lo más rápido posible.
Y agregó que Kiev estaba usando estas municiones de manera efectiva y aceptable. Dice Wall Street Journal, los europeos son cada vez más pobres. Sí. Y añadimos, por su culpa, dice el artículo, sí, todos estamos peor. Dice, la vida en un continente envidiado durante mucho tiempo por los extranjeros, por su arte de vivir, está perdiendo rápidamente su brillo, a medida que los europeos ven cómo su poder adquisitivo se desvanece y caminan hacia la pobreza en términos comparativos con el resto del mundo. Entrando en Europa el último año. Europa jamás, si hubiese mirado este aspecto que Wall Street Journal nos pone como, mirad, que soy medio tontos y los americanos, los estadounidenses, sí sabemos hacerlo. Si Europa hubiera mirado por sí misma, Estados Unidos no podría poner este párrafo en el Wall Street Journal. Culminó este martes aquí en Bruselas, ya que fueron dos cumbres en las que celebraron de manera simultánea, una la cumbre de los pueblos, justamente que terminó con un acto aquí en el Parlamento Europeo, un acto de clausura en donde se presentó y se leyó la declaración final de la cumbre, lo que se llamó la Declaración de los Pueblos 2023, en donde se pone énfasis en la necesidad de que se detenga la injerencia, la necesidad en que haya mayor comunicación entre el sur global, los movimientos sociales del sur global con el norte global, en donde se habla de que las inequidades y las disparidades deben ser atacadas. Y en esa Declaración de los Pueblos 2023 se presenta aquí en el Parlamento Europeo con la presencia de algunos presidentes de la región, como por ejemplo estuvo participando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Bolivia, Luis Arce. En ese sentido, hubo una comunicación, una mancomunidad de ideas, de estar en la misma página, ya sea a nivel presidencial de líderes o a nivel de movimientos sociales, que quedó claramente documentada con esta Declaración de los Pueblos 2023. Esto por el lado de la Cumbre de los Pueblos. En el otro lado de la ciudad, en el Parlamento Europeo, pero también en la sede de la Unión Europea, se terminaba entonces la cumbre de CELAC, la Unión Europea, 33 países representando CELAC, 27 la Unión Europea, una declaración final en donde, por ejemplo, Nicaragua se negó a firmarlo por decir que se trataba simplemente de mentiras, dice una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, de mentiras y de tergiversar las reglas de juego para sacar provecho de esto. Ha quedado en evidencia de que todavía hay mucho camino por recorrer, que en realidad esta vez América Latina llega a esta cumbre que se realizó 8 años después de la anterior, desde una posición mucho más fuerte, mucho más determinada, y allí tiene mucho que ver varios gobiernos progresistas que están tomando una posición mucho más proactiva para defender la soberanía. Aquí lo que estuvo, digamos, en esta cumbre CELAC Unión Europea en juego, 3 temas clave. El tema del comercio, en definitiva, lo único que buscó Europa con esto es aumentar la relación comercial bilateral para, dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para frenar el impacto y la influencia de China en la región. Pero para que ustedes tengan una idea, en el 2022 la presencia comercial de China fue 20 veces mayor que el 26% de aumento que fue de la Unión Europea. Es decir, que China ya es un jugador clave y Europa no quiere dejar de tener acceso a los recursos de nuestra región. Tanto es así que con Argentina, por ejemplo, firmó un acuerdo para tener acceso al litio, a los minerales, y de alguna forma lo presentan la Unión Europea como hay que cerrar filas entre amigos en un momento clave del momento geopolítico que se está viviendo. Y también fracasó la Unión Europea en tratar de impulsar a CELAC a apoyar la situación en Ucrania en frente a Rusia en el conflicto, porque ellos, la Unión Europea, a través de OTAN, quieren solucionarlo a través de la vía
militar, mientras que la CELAC claramente dice nosotros somos una región de paz y no queremos que en ningún momento del documento final aparezca ningún lenguaje que pueda incitar a que esto se pueda resolver por la guerra como estaba sugiriendo la Unión Europea. Positiva sí la reunión, pero que queda claro de que hay divisiones, hay todavía un abismo importante a solucionar. Europa sigue, como históricamente ha pasado, muy preocupada por acceder a los recursos naturales de América Latina. Dice que va a invertir una suma importante de miles de millones. Es nada lo que tiene que ver esa cifra con lo que está importando e invirtiendo China. Así que en realidad vamos a ver a lo largo de los próximos días, próximos meses y próximos años cómo se desarrolla esta situación. Individuos como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o el jefe de la diplomacia del bloque comunitario, Josep Borrell, grandes voceros de las políticas de enemistad con Rusia, afirman en sus infinitas declaraciones que todo va bien, no mienten. Sus cosas sí que van muy bien. Por ejemplo, a la señora von der Leyen le fue muy bien cuando aprovechó su cargo para negociar un mega acuerdo con la farmacéutica estadounidense Pfizer para la compra por la Unión Europea de 1.800 millones de dosis de sus vacunas anti-COVID, un número que resultó mucho mayor que se necesitó en la práctica. Las conversaciones para firmar el multimillonario contrato fueron lo más transparentes posible. Se llevaron a cabo a través de mensajes de texto con el director ejecutivo de Pfizer, unos mensajes que, claro está, milagrosamente se evaporaron del dispositivo de la presidenta del Ejecutivo Europeo, quien afirmó haber borrado el contenido de sus conversaciones, por error, obviamente. Es interesante que las acusaciones de corrupción contra la señora von der Leyen solo hicieran redoblar sus ataques contra el malvado régimen de Putin. Tampoco le van mal las cosas al señor Borrell. Por ejemplo, el diplomático no olvida cobrar una pensión del Parlamento Europeo cuyo monto es compatible con su salario mensual de más de 20.000 euros. Y ello sin mencionar casos como, por ejemplo, haber usado información privilegiada para beneficiarse en la situación de quiebra de una compañía española donde cobró más de 2 millones de euros. Es interesante que el señor Borrell, al igual que la señora Ursula von der Leyen, tampoco deje de subir su tono contra Rusia a medida que crecen los escándalos con tinte de corrupción que le salpican. Mientras tanto... Bueno, la negativa de Rusia a prorrogar el acuerdo para permitir esa exportación de grano ucraniano tras el incumplimiento del mismo por parte de Estados Unidos, fundamentalmente, ha iniciado otra guerra interna en el seno de la Unión Europea, porque ahora lo que han hecho es trasladar la guerra interna, ¿no? Más bien la ha revivido. Recordemos que hace unos meses los países del este de Europa, con Polonia y Hungría a la cabeza, extraña alianza en los tiempos que corren, ¿verdad?, rechazaron importar cereal ucraniano porque este llegaba sin aranceles ni controles sanitarios y estaba inundando los mercados locales, amenazando la supervivencia de los sectores agrícolas de estos países. Finalmente, junto con otros estados del este de Europa, lograron que la Comisión Europea pasara por el aro y respaldara el bloqueo de este grano, que se llevaba fundamentalmente por tierra, a través de ferrocarril, también a través de camiones, de forma que los cereales pues, se han estado enviando a España, Italia, Francia y Portugal, pero no a estos países fronterizos que, como digo, habían protestado y habían conseguido un bloqueo, ¿no?